En nuestros recientes comentarios hemos manejado reflexiones en torno al asunto de nuestra identidad nacional. Por un lado, el dilema y el trauma de nuestra identidad como mexicanos, indigenistas o hispanistas. Y por otro, el lugar central que ha ocupado la epifanía de la Virgen de Guadalupe desde los inicios de nuestra identidad como nación. De manera simultánea a estas reflexiones, días antes comentamos el origen religioso calvinista de la identidad de lo que luego serían los Estados Unidos de América. Dijimos que aquellos migrantes que fundaron los cimientos de lo que hoy es la gran potencia del norte, se pensaron el pueblo elegido, el único para ser redimido por Dios. Creían como dogma de fe que los demás pueblos del mundo, los no elegidos, estaban destinados a ser destruidos, a no ser redimidos. Pero lo que no comentamos en esa reflexión es que los fundadores de las 13 colonias y futuros estadounidenses tenían que ganarse esa redención y para lograrlo contaron con una ética del trabajo. Comentando el libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Francisco Gil Villegas nos dice: Dios es un ser omnipotente y omnisciente que ya sabe de antemano quiénes en este mundo se salvarán y quiénes están condenados a ser reos del fuego eterno. No podemos saber con certeza si estamos predestinados a la salvación, pero sí podemos minimizar las señales externas que nos identificarían como predestinados a la condenación. Debemos trabajar en este mundo tanto para aliviar la angustia de nuestra posible condena, como para que los frutos de nuestro trabajo sirvan de ofrenda para glorificar al Señor. Nos dice que nuestra conducta debe ser la de trabajar mucho, ahorrar nuestras ganancias y no gastarlas en bienes suntuarios o en lujos, porque eso podría ser una señal inequívoca de estar predestinados a la perdición. En todo caso, nuestros ahorros deben invertirse en obras que sirvan para honrar y enaltecer la gloria del Señor. Y en los inicios así fue. En los orígenes de esa gran nación, el profundo fervor por el trabajo de esos pioneros tuvo esa motivación: pensarlo como una ofrenda para Dios, para congraciarse con Él, para ganarse su redención, para hacer méritos, evitar ser condenados y asegurar su salvación. Con los años, ese original motivo y espíritu religioso se fue perdiendo, terminó por pervertirse hasta ser desplazado luego por una obsesiva pasión por el dinero y el enriquecimiento. El Dios sagrado de las Escrituras fue desplazado por el Dios dólar, el Dios que hoy rige al mundo. Los descendientes de aquellos primeros colonos terminaron por quedar atrapados, enajenados, dentro de la maquinaria egoísta e inhumana del capitalismo. El dólar se convirtió en su Dios. A esa gran nación le queda a la medida aquella frase de la Biblia que dice: ¿de qué te sirve poseer el mundo si pierdes tu alma? Altos índices de suicidio, alcoholismo, drogadicción, de consumo de antidepresivos, de enfermos de la guerra y criminalidad confirman, por desgracia, esas palabras de la Biblia. Por nuestra parte, acá en México, aquellos migrantes españoles y que en parte dieron origen a nuestra nación, traían en mente una idea del trabajo totalmente distinta a la ética del trabajo religiosa y devocional de los migrantes calvinistas del norte. Aquellos migrantes españoles pensaban que el trabajo físico y manual era degradante y humillante, solo para ser realizado por los indígenas y negros esclavizados. Aspirantes a ser nobles, a ser hidalgos, aquellos españoles, al igual que la nobleza feudal de España, no podían rebajarse para realizar trabajos propios de indios y de negros. Y esos complejos duran hasta el día de hoy en muchos mexicanos. No pasaba por la cabeza de aquellos españoles, como los calvinistas de Norteamérica, una ética religiosa del trabajo para ganarse la redención de Dios. Para ganarse el perdón a sus pecados y ganarse la salvación, aquellos españoles y demás personas contaron desde un principio con la complicidad de un cura alcahuete y negociante para no ir al infierno y ser salvados.
esa complicidad, ese soborno de los curas de cobrar el diezmo o de vender indulgencias para asegurar el cielo al pecador, se hizo costumbre en México, echó raíces y se extendió a otras actividades de nuestra vida cotidiana hasta nuestros días, con los jueces, con los tranchos, con la burocracia, con algunos periodistas y dueños de periódicos, con los dueños de las televisoras, con algunos maestros que cobran por la calificación, etcétera, etcétera. Hoy nuestro lenguaje está lleno de términos para nombrar los actos de corrupción que en nuestra vida cotidiana no son tan naturales. Ya no se les dice diezmos, ahora se les dice mordida, embute, chayote, embarrada, ponle a la pelota, el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera, etcétera. Los indicadores fríos hablan por sí solos. De una calificación de 0 a 10, los países con mejores calificaciones de ser los menos corruptos son Dinamarca y Nueva Zelanda con calificación de 88, Finlandia, Suecia, Suiza y Singapur con 85 de calificación, Alemania y Luxemburgo con 80, Australia, Canadá, Hong Kong, Reino Unido con 77, Austria y Bélgica con 76, Islandia y Estonia 75 y Japón e Irlanda con 74 de calificación. Y México, nuestro amado país, salió reprobado con una deshonrosa calificación de 3. Salió calificado dentro de los países más corruptos del mundo. Sin duda, y aceptémoslos, somos un país mayoritariamente corrupto. Y en cuanto a tenerle mucho amor al trabajo, ¿para qué les cuento? No todos los mexicanos se caracterizan por ello. Hay que aceptarlo. Muchos mexicanos son flojos y no les da vergüenza vivir de zánganos o de ser unos mantenidos. No le echemos toda la culpa a los niveles de desempleo. Urge a fondo una verdadera reforma educativa, una educación que nos vuelva más honestos y honrados, que no propicie los acordeones y la mala costumbre de copiar exámenes. Eso es corrupción. Urge una educación que no se quede en la inercia conceptual, que no solo eduque la mente del educando. Urge una educación que llegue a nuestros corazones y motive nuestras almas. Una educación integral, una educación catártica que transforme al hombre como lo recomendaba Aristóteles y lo hacían los antiguos griegos. Muchas gracias.